con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En Primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Estimados amigos y oyentes, a partir de este momento, en AM970 y FM 107.1, Radio Guaraní, nos complacemos en presentar Saliendo al Campo, toda la información del campo y agrícola que necesitas saber antes de comenzar la jornada. En la conducción, Miguel Moscarela. En la producción, José Estilo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes un muy buen día. Estamos transitando ya 8 y 7 minutos. Estamos transitando de Saliendo al Campo este día viernes. Llegamos al final de esta primera semana laboral, digamos. Bueno, a pesar de que el día sábado también la mayoría trabaja, pero bueno, el día viernes que para la actividad rural muchos ya están con los preparativos para salir a disfrutar del descanso. En algunos casos tengo un amigo que viene una vez por mes. Vamos a saludar a nuestro señor operador. ¿Cómo le va, Marco Favotti? Verlo a usted es lo que está pasando en el clima, ¿no? De chaleco, porque está fresquito, hay un vientito, hermoso día, y ahora vamos a ir con el pronóstico, pero nos adelanta que vamos a tener una hermosa jornada soleada, todo lo que viene de acá hasta el fin de semana, pero hoy hay que andar como mínimo un chalequito hay que tener, porque está fresco, sí, y en la moto se siente más todavía. Así que está bueno eso de tener las precauciones necesarias. Sobre todo, no lo incluyo a Marco, pero sobre todo los que tenemos ya una cierta y determinada edad, que no podemos hacer los guapos y andar. Hay que estar protegido. No cuesta nada. Y en estas mañanas sí algo fresca, no estoy diciendo con eso que hace frío, pero las precauciones hay que tener. Estamos en LT25 Radio Guaraní, AM970 FM 107.1 en la ciudad de Curuzúcuatía. Sus estudios están ubicados por calle San Martín al 1380, frente al camping municipal de la ciudad de Curuzúcuatía. Hay mucho tránsito ahora, Marco, por calle San Martín, acá frente. Hay que tener cuidado porque está. Y
van y vienen, o sea, doble mano San Martín en esta parte. Desde el parque para acá, bueno, siempre fue y doble mano, y ahora con me parece que tiene todo el mismo sentido, ¿no? Desde acá, desde que inicia. Parece que hay un cartel en la entrada que sí, que es contramano, no, en la vuelta no se puede venir. Claro. Y bueno, pero ahora se utiliza mano y contramano, está el tránsito, pero ¿por qué? Ayer creo que comentábamos de los cambios que hay de las obras que se están realizando en el ingreso a la ciudad de Curuzú-Cuatiá, más precisamente el ingreso al Parque Mitre de Curuzú-Cuatiá. Hay mucha gente trabajando, máquinas, camiones, bueno, movimiento de suelo, hay realmente muchísima gente, independientemente de la gente que está trabajando dentro del Parque Mitarorí, que eso es otra obra muy interesante seguramente cuando esté finalizada, porque me imagino, no vi la maqueta, pero me imagino que va a ser para un rediseño, un nuevo diseño del Parque Mitarorí. Está justo al acceso de la parte céntrica de la ciudad, así que para todo aquel que ingresa a la ciudad va a tener una muy linda vista de la ciudad. Bueno, todo eso se está haciendo, se está realizando y crea una dificultad que es entendible, ¿no? Una dificultad en el tránsito. Entonces, tienen que venir hasta calle San Martín, el que ingresa por Tarragó, tiene que ingresar por calle Tarragó, y tiene que venir hasta San Martín para poder ingresar a la ciudad por de la entrada girando a la derecha, si no tiene que ser a la izquierda por calle Caguazú. Digo esto para los que habitualmente no andan en la ciudad y lo hacen de vez en cuando, se van a encontrar con esa sorpresa y decir hasta dónde tengo que ir. Bueno, tienen que venir hasta San Martín y de ahí ir al centro. Decía dificultad natural, pero en buena hora que así sea, si es para mejorar el acceso a la ciudad y sobre todo el tema del cardiológico que está ahí ubicado, y que creo que una de las prioridades por el tema del acceso, la ubicación, del movimiento. Hay cada vez más movimiento, uno pasa y ve, a esta hora ya hay muchísimos autos en la playa de estacionamiento de este nosocomio, así que lamentablemente hay muchísima gente que tiene que hacer uso. En el caso de Jack y la gente que tiene que hacer uso, bueno, bienvenido sea que haya un centro así que lo asista. La farmacia de turno para hoy es Roveri. Farmacia Roveri está ubicada en calle Caguazú y Pueyrredón. Su número de teléfono 42 30 79. Reitero, 3774 42 30 79. Farmacia de turno hoy, este día viernes 8 de noviembre. Una jornada que se presenta bastante fresca y seguramente la gente del campo aprovecha para la torta frita. En el campo las tortas fritas están prácticamente todos los días o gran parte del año, así que nosotros por ahí nos cuesta un poco más. Hay que esperar que llueva, hay que esperar, sí, todo. Y ni aún así, en algunos casos, en mi caso particular, porque que no sé, que queda olor, pero antes está bien, en el campo por ahí es más, corre más viento, obviamente no, pero se ventila más. Pero acá hay mucho protocolo. Y que hace mal, no sé, yo comí torta frita toda la vida y todavía sigo. Imagínese, a mí me gusta la torta frita fría, a la mañana con el desayuno.
Me gusta más que caliente así cuando sale. Pero bueno, hace mucho que no como me entró, me dio ganas de comer y este fresquito, con más razón. Como te cocí. Claro, no sé, a mí va en gusto, ¿no? Cada uno, pero para mí es torta frita y mate cocido. No, el de con la yerba, sí. No, el del saquito es muy suave, muy... Pero bueno, es lo ideal, la torta frita con el mate cocido, pero... Bueno, saludamos a nuestro amigo de verdulería El Gringo, que hago Guazú y Las Heras, a Orlando Venta de Cabaña del Paraíso, a Ignacio Martínez Álvarez con su nuevo emprendimiento, Federico de Bona, que está ubicado por calle Verón de Astradas, bien al ingreso de la ciudad, con sus paneles solares. Nos prometieron que van a venir a charlar con nosotros. En algún momento lo vamos a convocar y que puedan ubicar su tiempo y venir a charlar con nosotros. Usted si tiene a mano por ahí, Marcos, cuando le parezca el pronóstico, así vemos qué nos depara. Es la hora 8:14 minutos. Temperatura 16 grados. Humedad 88%. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en puertas del fin de semana, viernes 8 de noviembre, y la semana finalizará con temperaturas máximas que van a ir en aumento. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo para la República Argentina? Pero antes hagamos un breve resumen, porque en el país va a ingresar viento del sector norte, por lo tanto ingresa aire cálido y húmedo hacia el extremo norte y en la franja central con nubosidad variable. Por otro lado, también en la Patagonia, viento del sector noreste y temperaturas máximas que van a ir en aumento para todo el país. Ahora bien, nos vamos hacia el noreste, donde va a ser una jornada dividida en 3 escenarios, con cielo despejado y sin nubosidad para Formosa, luego para Misiones con cielo cubierto y para Chaco y Corrientes con cielo parcialmente nublado. Viento del sector norte, por lo tanto va a ser la región más cálida y calurosa del país. Aire húmedo en circulación, mínima de 19 grados para Formosa, en Chaco y en Corrientes de 17 grados y para Misiones de 20 grados. En horas de la tarde la máxima estimada va a ser de 33 grados. Viento del sector norte y noreste para la franja central. Acá el escenario va a ser con cielo parcialmente nublado, salvo para sobre la costa atlántica de Buenos Aires con cielo cubierto, y con otro escenario muy diferente para Santa Fe en Entre Ríos, allí sin nubosidad y con cielo despejado. La mínima va a ser de 16 grados para Córdoba, con 1 grado menos para Santa Fe en Entre Ríos, Buenos Aires de 10 a 15 grados y en La Pampa de 9 grados. En horas de la tarde las temperaturas van a ir en aumento, una jornada bastante veraniega y húmeda de 28 grados para la provincia de Córdoba, ya para Santa Fe en Entre Ríos de 30 grados, en Buenos Aires de 22 a 29 grados y para La Pampa de 28 grados. Una jornada con bajas probabilidades de lluvias para la área central. Ahora bien, nos vamos hacia las provincias cuyanas, donde va a ser una jornada con tiempo estable para San Juan y Mendoza, salvo en San Luis, donde allí van a tener probabilidades de lluvias para esta jornada, con cielo parcialmente nublado para las 3 provincias, viento del sector norte, por lo tanto va a ser una jornada con ambiente húmedo, mínima de 18 grados para San Juan, con 1 grado más para Mendoza y en San Luis de 16 grados, máximas en San Luis y ya en Mendoza entre 29 a 30 grados y en San Juan de 32 grados, bastante veraniego. Ahora bien, nos vamos hacia el noroeste, donde va a ser una jornada con cielo cubierto, salvo para La Rioja y Catamarca, con cielo parcialmente nublado, y acá atención, con tiempo inestable para el centro de Salta, Jujuy y Tucumán, y con probabilidades de lloviznas ya para Santiago del Estero en esta jornada. Viento del sector norte, por lo tanto ambiente húmedo y se generan este tiempo inestable. Tiempo estable únicamente ya para La Rioja y Catamarca en esta jornada, mínima de 15 grados en La Rioja, de 17 grados para Salta, Jujuy, en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero de 20 grados. La máxima estimada va a ser de 27 grados para estas provincias. De un extremo nos vamos hacia el otro, ya en la Patagonia. Vamos a pasar desde el centro hacia el sur de
cielo parcialmente cubierto a cubierto y en el norte de la Patagonia con cielo parcialmente nublado. También con temperaturas máximas que van a ir en aumento, viento del sector noroeste con cielo parcialmente nublado, como dijimos, ya en Neuquén con una mínima de 14 grados, en Río Negro de 9 grados, en Chubut de 5 a 9 grados y en Santa Cruz 6 grados. En Tierra del Fuego, en las Islas Malvinas, vamos a tener un escenario con características frías, mínima de 2 a 5 grados. Máximas en horas de la tarde en el norte de la Patagonia de entre 28 a 30 grados, en el centro de 16 a 20 grados y en el sur de 6 a 16 grados. Para las Islas Malvinas, 8 grados. Tiempo estable para toda la Patagonia, salvo para Tierra del Fuego, donde allí van a tener probabilidades de lloviznas, y en la zona de la precordillera y cordillera también, con precipitaciones en forma de lluvias de punta a punta de la cordillera de la Patagonia. Les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y también seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día viernes. Saliendo al campo. Bueno, el pronóstico para Curuzú específicamente dice, bueno, lo que nos decía esta chica también para la región, ¿no? Que algo nublado, pero a partir de un rato nomás, después lo demás soleado y temperaturas que van a rondar un máximo de 27. En este momento decía hasta 16 grados, decía en Curuzú, y van a rondar las temperaturas máximas 27 grados. Recibí un llamado, Marcos, que realmente muy gratificante. Son cosas, esas digamos, pequeñas cosas que te hacen sentir, que te dan una caricia al alma, ¿no? Quiero agradecer a Florencia, de acá de la ciudad, en el barrio 200 viviendas, que recién llamó a la radio y pudimos charlar un ratito. Le agradezco mucho y le mando un saludo enorme, un beso grande para Florencia y Dionisio. ¿Sabe cuántos años tiene Florencia? 87. Fiel oyente de Radio Guaraní. Ahí está el aplauso para Florencia y Dionisio. 87 años. Es de acá, de Curuzucuatía, del barrio 200 viviendas. Fiel oyente. ¿Y por qué digo de esas caricias al alma? Porque sé que se preocupó siempre por saber qué pasaba con mi salud, que siempre intentaba, que preguntaba, que trataba de buscar la manera de saber, que llamaba a la radio y le comentaban cómo era mi situación. Así que bueno, ahora estoy bien, gracias a Dios estoy bien, pero son pequeñas cositas que te levantan un día viernes, que aclaro que no nos conocemos, o sea, para mí tiene mucho más valor, digamos, porque no lo hace por otra cosa que no sea por un sentimiento. Así que ahora le voy a pasar, Marco, el tema musical que me pidió, y en algún lo digo al aire, pero que el Carau quiere escuchar Florencia. Ahora cuando usted tenga, no hay apuro, cuando aparezca No me dijo por quién, la verdad no me dijo, quería por Mario Bofil. Parece que el que hace distinto, ¿no? La versión de Mario Bofil. Sí. Bueno, con esto, si usted quiere, maneje. Cuando quiere vamos a la música y la pausa y después volvemos. Amigos y camaradas que me quieran escuchar, voy a contar el suceso que le aconteció al Carau.
Estando la madre enferma, remedios salí a buscar. Encontró una concurrencia y allí se quedó a bailar. Bailando estaba en la fiesta con la guainita mejor, cuando se acercó un amigo y le dijo con dolor: disculpe, amigo Canao, a nivel quiero que arunde de la noticia o mano a buen decir. No importa, mi buen amigo, el baile no ha de dejar. Si un manoro ya o manoma, hay tiempo para llorar. Cansado al fin de bailar y llegando ya la aurora, él le dijo a su guainita: mamuetepa, hoy me deroga. La dama le contestó: Cheroga, hoy mombrí, el josero cherename, echarán en decir. Al oír estas palabras, el Canao se despidió. Se fue llorando y diciendo: mi madre ya se murió. Toanacatu ajane, a vivir en los esteros, aunque catu amoine, para siempre luto entero. Por haber sido mal hijo, castigo le dio el tupá. Le puso un plumaje negro y le condenó a llorar. Saliendo al campo. Ahí escuchábamos por Mario Bofill el Carao, especialmente para Florencia y Dionisio, que nos están escuchando. Qué sentida la letra y la expresión de Mario Bofill, más allá de lo que del contenido, ¿no? Porque seguramente una historia no debe ser verídica, no sé, supongo, no sé, es difícil de saber, pero cuando uno escucha la letra se imagina cosas que pudo haber sido, tranquilamente pudo haber sido cierto. Nunca me enteré si estaba basado en algo parecido, algo real, pero la verdad, sí. Y después se da de que claro, lo convierte en pájaro. Bueno, hay mucha historia de esa, y que del luto, el luto eterno, el luto para toda la vida, por haber sido mal hijo, dice, ¿no? Porque, claro, prefirió la joda al tipo, que, o sea, se puede, por eso digo, está muy cerca de lo que pudo haber sido real. Bueno, para Florencia decía el Carao, y bueno, para todos nuestros oyentes, gran tema, gran interpretación de Mario Bofill. Mario Bofill, no sé, como usted sabe, cómo está de salud, porque estaba... Bueno, ojalá que esté bien, que haya podido recuperar. En lo cortito, cambiando de tema en lo deportivo, Vélez está puntero en el campeonato y ganó 1-0 el final con un gol en contra. Gran partido de Tigre, su rival, y el gol en contra. Eso le permite mantener la diferencia que había en los puntos en la tabla. Algo que se le complicaba a Vélez, porque si llegaba a empatar, perdía 2 puntos. Se le acercaba mucho, bueno, Huracán y los que están siguiendo ahí.
Pero bueno, de eso también se trata el fútbol, ¿no? Hay un evento importantísimo a nivel nacional que se está jugando en Mar del Plata, los Juegos de la Juventud, que se llamaban Evita, pero como cambió todo, ahora se llaman de la Juventud, y con mucha participación de algunos deportistas locales también, y algunos correntinos de muy buena actuación. Independientemente de lo que pueda pasar a nivel resultado, estos chicos no se van a olvidar nunca de haber ido a Mar del Plata y disfrutar. Es más, quiere que le cuente una intimidad que había ahí en un grupo de chicos que se iban que fueron a Mar del Plata, una división entre unos grupos, porque había algunos que decían, no, es una oportunidad para aprovechar y ir a disfrutar de la playa, y estaba el otro grupo que decía, no, es una oportunidad para ir a competir, Entonces, las dos cosas eran difíciles, porque hacer las dos cosas, ir pasear, estar y después ir a competir, era difícil estar en buenas condiciones para competir. Y uno son chicos, ¿no? Por eso, si uno se pone a pensar, a analizar esa cuestión, y la competencia es deporte, de distintas disciplinas, pero hay que participar y a eso van. Pero también tal vez sea la única vez que, no sé si va a ser tan frecuente ir a Mar del Plata. Entonces es una oportunidad que por ahí uno no quiere desaprovecharla. Así que estaban ahí en la disyuntiva con eso. Ahí nos está indicando hora de 8:30, hora de pausa, Marco, si le parece. Saludamos a Eduardo Alfonso, que nos está mandando mensajes. Así, sí, está desde la cama. Vamos a la pausa. Después le vamos a dedicar un tema musical a Eduardo Alfonso, porque no entiendo mucho lo que... Sí, que está... Sí, indudablemente está con el... Digo que cuando uno está acostado y quiere escribir, se le va para cualquier lado. Debe ser eso. Bueno, ya regresamos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente.
¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Este fin de semana, prepárense para la noche del terror en el cine de la Rural. Comienza el viernes 1 de noviembre a las 17:30 horas con Robots Salvajes, una aventura futurista llena de acción. Luego, a las 19:30 horas, sumérjanse en el terror con Terrifier 3. No te atrevas a mirarla solo. Y para terminar la noche, a las 22 horas, Venom, el último baile, la última danza de terror y destrucción. No te pierdas esta noche de terror en el cine de la Rural, desde el viernes 1 al lunes 4 de noviembre. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce. Bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir.
mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8:38 minutos. Temperatura 16 grados. Humedad 88%. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera 2024. Una radio como vos. Saliendo al campo. Melancólicos atardeceres de algún domingo cualquiera, cuando el sol se va perdiendo en el paisaje curuzucuateño, se suele ver la familia disfrutando tu belleza. Paseo Mitarorí, allí en el Parque Mitre, para la alegría de los niños y el gozo de los grandes. El lago, el galeón, las aves, pareja de novios con su cariño. Cuando veo la gruta, el laberinto, tu arboleda y el mangrullo, se me alegra el corazón si hasta vuelvo a ser gurí. Paseo Mitarorí, orgullo de la región. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Ahí escuchábamos a Rubén Rodríguez y Gregorio de la Vega, Paseo Mitarorí. También refleja lo que realmente es para nosotros, para los curuzucuateños, el Paseo Mitarorí. Por eso decía hoy, gracias Marco por estar siempre atento y dar eso sí que dar en la tecla en el momento justo cuando hablábamos del Mitarorí. Bueno, este homenaje para tan emblemático lugar en la ciudad de Curuzucuatía. Rubén Rodríguez, Gregorio de la Vega, Paseo Mitarorí. ¿Cuántas veces tanta gente, ¿no?, ha venido a estar, a pasar, a tomar mate? Ojalá que se reactive y que sea lo que fue en algún momento. ¿Usted se acuerda, Marco? Yo me acuerdo algunas cosas, ¿no? Cuando tenían los botecitos, era un mundo de gente, los niños disfrutaban ese paseo, la vuelta por el lago en los botes.
Ojalá vuelvan cosas así, ¿no? Después de un determinado momento daba pena ver cómo estaba eso, el tema del agua, el mantenimiento, todo eso. Y bueno, ojalá que ahora se mejore y se vuelva a... porque no solamente era por los chicos, que indudablemente son los que disfrutan muchísimo, pero también la gente que venía con los chicos, venía con el termo, el mate, dejaba que jueguen, era realmente, nunca desapareció el Mitarorí, pero después, dado a que el mantenimiento no fue el mismo, no sé, se vino abajo. Y ahora ojalá por una muy buena iniciativa, no sé de quién, quién fue el de la idea, digamos, de reactivar esto, y ojalá que cuando estén terminadas las obras se pueda disfrutar, y sobre todo los chicos que vengan a disfrutar y muchos de ellos a conocer, porque muchísimos ni siquiera pudieron venir a disfrutar de eso en su momento. Muy bueno como iniciativa para Curuzú Cuatiá, y está en un lugar estratégico, porque vos entras a Curuzú y está el parque ahí, así que bienvenido sea, ¿no? Hay en este fin de semana, bueno, hay muchas actividades. Ahora vamos a hablar un ratito de lo que fue ayer la charla, de lo que me comentaron ayer, el comentario de lo que quedó de la charla que tuvimos con Carlos Zavalo, el tema del caballo y lo que se viene del Redomón, que ya dentro de un ratito nomás va a comenzar la actividad oficial en la sociedad rural. Pero también hay este fin de semana que no nos pudimos contactar con el intendente del interventor de cazadores, con el cual intentamos con Cacho Romero intentamos hablar, Dante Cacho Romero, para que nos comente esto. Igual tenemos la programación, lo que se viene, el primer festival de la tradición en Cazadores Correntinos. Atento a toda la gente de la zona. El clima seguramente, por lo que dice el pronóstico extendido, por lo que dice, el domingo va a ser un día a pleno para poder disfrutar. ¿En qué consiste esto? En que a las 9 de la mañana va a haber desfile de agrupaciones. Nos decía en una charla que tuvimos con Martín Perichón, nos decía que gente de acá, algunas agrupaciones van a ir a participar, a acompañar a la gente de Cazadores. Desfile de agrupaciones a las 9 horas con tradicionalista por el casco urbano. 9:30 izamiento del pabellón nacional en Plaza del Esquilador. 10 horas carrera de sortija. 11 horas prueba de riendas. Ahí se va a hacer un break, seguramente para poder disfrutar del almuerzo. Me imagino que va a haber de todo para poder disfrutar ahí, ¿no? Debe haber venta de asado, ese tipo de cosas. A las 14 se reanuda esto todo, les reitero, en Cazadores Correntinos, el primer festival de tradición en el 10, domingo 10. Por la tarde a las 14 la actuación del Ballet Municipal de Folclore. A las 15 horas gran jineteada. 17:30 carrera del cuero. 18:30 entrega de premio y festival popular. Todo indica que va a ser una jornada muy atractiva, muy entretenida para poder ir a disfrutar. Desde las 9 de la mañana en Cazadores Correntinos este domingo, a disfrutar de un día el primer festival de la tradición en Cazadores Correntinos. Saliendo al campo. Hoy está el segundo encuentro del Redomón en la rural de Curuzú Cuatiá. En la sociedad rural de Curuzú Cuatiá
Está el segundo encuentro, ya se había hecho uno el año pasado y ahora el segundo encuentro del redomón. Ayer charlábamos con Carlos Zavala, nos ponía con toda la información, nos daba toda la información de lo que se viene para hoy. Hoy comienza, viernes y sábado, en la sociedad rural. Son redomones de 60 días de doma. Bueno, nos explicó todo lo que pasaba con el redomón. La verdad, una charla muy interesante. Nos dio una cátedra para muchos que no conocemos a pleno el caballo, que conocemos lo del caballo, pero por arribita nomás. Carlos nos decía que hay 3 pruebas, 3 categorías. La que se va a hacer en Curuzú es la de los redomones de 60 días. Hay pruebas de redomones de 21 días de doma, hay otros de 40, y la que se va a hacer en Curuzú hoy, a partir de las 9 de la mañana, es la de 60 días. Son caballos criollos. Dice él, se puede hacer con cualquier otro, pero el caballo criollo es un caballo auténtico argentino, genética argentina. Bueno, con más razón se le da la fuerza y el empuje para ese tipo de caballo, y sobre todo por las bondades que tienen para el trabajo, ¿no? Bueno, hay varias tipos de competencia, de series, en la que se pueden ver la destreza, el manejo, la mansedumbre, decía el tipo de frenado, la boca, una cantidad de condiciones. Viene gente de afuera para ser de jurados. Y interesantes son los premios, y calcula que hay, decía que estaban inscritos 40 y pico de caballos, así que decía que como mínimo van a tener alrededor de 35 caballos participando, de que no todos van a poder estar. Pero interesante, la entrada es libre y gratuita para aquel que tenga ganas de ir a participar, a mirar, a participar como espectador. La sociedad rural tiene mucho espacio, tiene mucho lugar, es muy cómoda para poder ver. Otra cosa que estaba a favor, dice que las 9-10 milímetros que cayeron de lluvia antenoche mejoró el suelo, dejó en mejores condiciones el suelo, así que está todo como para poder disfrutar. Realmente tengo muchas ganas, no sé si me va a dar el tiempo para ir a estar aunque sea un rato y mirar y entretenerse y ver todo ese esfuerzo, ese sacrificio que pone la gente de campo, porque por ahí nosotros vemos los animales, vemos los caballos trabajando o vemos en alguna actividad deportiva y sí admiramos a veces el estado de los caballos, qué lindo, sí, pero todo lo que está detrás de eso, hay mucho esfuerzo de trabajo, hay mucho profesionalismo, porque no se llega no cualquiera presenta un caballo en esas condiciones para poder competir. Y después lo económico, el factor económico es fundamental, es clave, y más en esta situación. Tenemos que tener en cuenta los gastos que lleva la preparación de un animal para que esté en condiciones de competir. Lo mismo pasa con los caballos de carrera, que por ahí hay gente que habla, que no conoce tanto. Seguramente la gente que habla en contra de esto tendrá su motivo y es respetable, pero seguramente no conoce tanto de lo que es la industria del caballo. Conozco bastante de cerca la industria del caballo de carrera y sobre todo defiendo la parte laboral, la gran cantidad de gente que está al servicio de poner un caballo en una cancha de carrera. Lo mismo pasa con esto de la competencia, más aún lo del redomón, que hay que
que todavía están en pleno trabajo del amansado. Después, siempre digo lo mismo. En el tema de los caballos de carrera, sí, hay gente que te dice, pero... Y hay juego, y bueno, sí, es parte, existe. Pero me enfoco mucho en lo que tiene que ver con la actividad. Con lo que todo lo que conlleva para organizar una jornada de carrera. Acá hay ahora en el Jockey Club Dr. Fernando Irastorza, cumple 80 años en diciembre. Y hay la gente de la organización pone como forma de publicidad, porque realmente lo piensan así y están trabajando para que tirar la casa por la ventana. Ya hay competencias, hay carreras que están pactadas, que ya están los caballos inscriptos, que hay caballos de Buenos Aires, de cuidadores profesionales de Buenos Aires que van a venir a participar, bueno, de muchos lugares del país. Y eso representa una derogación económica importante para el propietario, los propietarios, y gran parte de ese dinero queda en la ciudad, porque en estas carreras importantes así van a venir varios días antes. No tengan ninguna duda que los caballos van a empezar a aparecer varios días antes, como pasa. Lo mismo estoy haciendo la comparación con esto del Redomón, que nos decía Carlos que viene gente de La Pampa, de Entre Ríos, bueno, vienen unos días antes. Lo que significa el costo del transporte, la industria, todo lo que mueve alrededor del caballo para poder presentar un caballo que esté en condiciones de competir. Después me dirán, y bueno, pero juegan, pero tienen, no sé, el dinero... De dónde sacan, eso es de cada uno, y yo no soy quien para averiguar de dónde sale el dinero, cómo se genera. Acá lo importante es la industria, lo que se mueve, una industria sin chimenea, que para Curuzú Cuatiá, una carrera de caballo que se dan estas condiciones, este tipo de carrera no es muy común en la zona. Es difícil poder lograr ese nivel que se intenta lograr para este diciembre, el 15 de diciembre. Hay carreras importantes durante el año en el calendario anual del Jockey Club Dr. Fernando Irastorza, una polla de potrillo de puro que es muy atractiva, que vienen cada año, es más interesante por la genética en la que viene la calidad de los potrillos que se presentan. Hay otra de Unara acá, es muy importante, de Unara acá, de Curuzú Cuatiá, Rincón de la Guará. Los amigos acuarones que yo insisto, hay cosas que por ahí nosotros como somos curuzucuateños, pero ya no le damos tanto valor a las cosas nuestras, pero tienen una genética de avanzada. Venden productos a todo el país, porque está repartido, pero inclusive lo del Rincón de la Guará tienen vendido potrillos a distintos países, a Chile, a un montón de lugares, y son productos creados acá en Curuzú, acá cerquita, 5 o 10 kilómetros de acá está el Aras. Sería bueno que se conozca un poco más, que la gente conozca un poco más. Tal vez sea tarea de los dueños de difundir un poco más. Pero bueno, esto todo tiene que ver con el caballo, con la industria del caballo, y es bueno que se dé a conocer. El que conoce de la industria del caballo seguramente va a hablar muy mal, casi nada, porque el trato que se le da, y estoy seguro que pasa lo mismo con las cabañas no conozco tan en detalle, pero me imagino lo de las cabañas de los caballos criollos, por ejemplo, que van a competir hoy, el cuidado que tienen,
los caballos de carrera a mí me gustaría que alguien se tome el trabajo, vaya ahora, en diciembre, por ejemplo, a ver los caballos. Puede ir en cualquier momento, pero en diciembre cuando ven muchos caballos de afuera, ir a mirar en las condiciones que están los caballos. La cama es permanentemente, entran a limpiar, que tienen cuando hace calor tienen ventilador, que tienen protección para que no se lastime, para que no se protectores en la pared, en las paredes de los boxes, y bueno, los baños, los caballos salen de la pieza y brillan, o sea, el cuidado que se tiene, y después la sanidad. Los veterinarios entran cuando entran a revisar un caballo, diríamos un médico, porque le entran a tocar, porque como el caballo no habla, hay que hacer tacto y tocar. A veces el caballo da alguna muestra de algún dolor, te revisan todo, desde los vasos hasta las crines, y todo es trabajo. Todo es trabajo trabajo genuino, auténtico, y que en estos casos todo queda en Curuzú, porque la gente que invierte todos esos días que se queda en Curuzú es dinero que queda en la ciudad. Digo, y me gusta hablar de este tema porque es un tema que conozco bastante de cerca, y me choca un poquito cuando hay gente que habla sin conocer y dice, no, pero que judean los caballos, que tratan mal, que el maltrato animal. Me encantaría que vean cómo se preparan, ¿no? Es un caballo que traen de la calle y le ponen a correr no, se preparan, son verdaderos atletas que tienen una preparación. Es más, si consideran, lo del entorno del caballo, propietarios, cuidadores y sobre todo los veterinarios, si consideran que un caballo no está en condiciones de participar, por más que esté inscripto en una carrera, dicen no está en condiciones, se puede lesionar y no participa. O sea, se tiene hasta ese cuidado. No es que se pone a correr de cualquier manera. Y lo mismo pasa con estos caballos que si tienen alguna pequeña lesión, una molestia, un vaso inflamado, no participan, no se los pone a grandes sufrimientos. Lo mismo es un tema con el que tiene una controversia, el tema de la jineteada. La jineteada también, que yo no vi nadie que pegue al caballo jineteando como para lastimar, es parte de la... Por ejemplo, que dice, le pegan por todo. No existe eso, no existe. El gesto, el domador, el jinete tiene que hacer el gesto, porque reglamentariamente tiene que hacer el gesto de pegar, tiene que tocar, pero no se le pega. El caballo instintivamente está preparado para que cuando tienen a alguien en el lomo salga corcoveando. No es que corcovea porque le pegan. Pero bueno, gente entendida seguramente va a venir, están comprometidos. Gente va a venir al programa a contarnos más de cerca, así que no quiero entrar en detalle. Me encanta hablar de caballo porque es una de mis pasiones. Marcos, estamos en hora de pausa. Maneje usted. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Onda. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Es la hora 9, 2 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 88%.
Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente.
Tornería Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibro fácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5.
Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajás? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenario lo llevo dentro del corazón. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:14 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 88%. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Para vivir Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera 2024. Una radio como vos. Saliendo al campo. Un programa con aire de campo. Más energía, más... Después de una fría helada que el sol empieza a entibiar, dispuesto a desencillar un potro que yo amansaba, y aunque bien lo trabajaba tratándolo con rigor, era loco, escarciador por más que lo acariciaba, las cosquillas le sacaba pero salió pateador. En el cerco de la casa lo dejé atado ese día, ya la patrona tenía la pava puesta en las brasas. Una lechuza que pasa pega un chistido volando y mientras se va alejando lanza otro quejido fuerte, como un presagio de muerte es una desgracia anunciando. Estaba sacando unos tientos para arreglar una encimera, una tarea campera para ir matando el tiempo. Llegué del campo contento después de redomonear y ya dispuesto a matear. Noté que algo me faltaba, era mi hijo que no estaba, no lo había visto al llegar. Le pregunté a la patrona qué andaba haciendo el gurí, porque dentro mío sentí una duda que me encona. Me contestó la Ramona que afuera estaba jugando
que había pasado galopeando de a caballo en un palito. Salió a voz nuestro chiquito, 2 años y ya anda domando, y parada en el umbral la cara pálida, helada. Para afuera su mirada, supe que algo andaba mal. Me apreté fuerte el puñal, me calcé las alpargatas y lo pude ver a gatas que la cola había agarrado del redomón y sentado estaba atrás de las patas. Sentí un nudo en la garganta que me paraba el respiro, calculándole que al tiro en las patas lo levanta. Con el codo hice palanca pa' sujetar mi mujer, desesperada mi ver por la angustia del momento, ni el más leve movimiento los dos podíamos hacer. Tenía un dolor en el pecho, más conociendo al sotreta, que con las patas y la jeta estaba como al acecho. No me castigues deshecho, que los chirlos que te di fue porque loco te vi, y pa' que en cualquier terreno fueses un pingazo bueno y hoy me están doliendo a mí. Mira el chico a su mamá, que está en la puerta llorando, y el potro lo está observando de orejas gachas para atrás. Se para y monta y no más en el palo que tenía. Qué inocente picardía, se aleja en su pingo al paso. Ramona lo alza en sus brazos con un llanto de alegría. Con la mano en la testera le dije: gracias, hermano. Sos un flete soberano que no va a montar cualquiera. No conocerás sotera, y si te ato en el palenque será porque estoy enclenque, y si de arriba te enfilo, bien podés estar tranquilo que pa' vos no habrá rebenque. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Parece increíble, ¿no? Marcelo Miraglia, el redomón pateador. Gracias, Marco. Lo que decía, y pasan estas cosas, ¿no? Primero por los chicos, por todo, porque los caballos, ayer hablábamos, hay caballos, cada uno tiene su carácter, y algunos se malhabitúan a la patada o a morder, y tiene esto que puede llegar a pasar, y los chicos que no conocen del peligro. Pero también existe y está comprobadísimo que en muchísimos casos los animales con los chicos tienen, no sé, otro sentido. Los perros, a lo mejor muerden, son perros que mordedores de gente, y va un chico y le termina lamiendo, o sea, y en este caso del caballo, la verdad gracias, Marco, porque es muy real, pudo haber pasado, pudo haber sido una historia real, y si no es de imaginar que puede estar dentro de lo posible, y un caballo teniendo todas esas mañas, no le podía sacar las mañas, el chico, ahora le dolía a él, y le prometió, de que no le hizo nada al hijo, le prometió que nunca más le iba sí. Eso también tiene que ver que el rigor no hace que el caballo sea más dócil o que aprenda cosas, o sea, es entender, tener confianza, saber que ese otro ser, que en el caso del hombre, que no es una amenaza, no es una agresión, no le va a provocar un daño,
toma confianza y bueno, pero mientras tanto se corre ese riesgo. La verdad, obviamente no lo había escuchado nunca, pero me va a quedar anotado, me queda anotado el redomón pateador. Gracias, Marcos, por eso. Vamos a tener una charla dentro de un ratito nomás. Seguramente ya se va a estar comunicando con nosotros alguien que nos va a contar de lo que se viene en Cazadores, que decía no nos podíamos comunicar. Ahora sí, ya vamos a estar comunicados con gente de la organización de esto de Cazadores. Recordemos que ya también deben estar trabajando, ya habrá comenzado la actividad en la sociedad rural de Curuzú Cuatiá con respecto a lo que se viene de esto del redomón. Me mandan una foto, gracias por la foto. Esta foto creo que sé qué ruta es, pero mirá, recién se están yendo a trabajar. Ayer, Marco, me acordé de todo. Un saludo para Ismael Monsalvo. Sí, se jubiló Ismael Monsalvo. No sabía si fue ayer. Sí, un amigo Ismael se jubiló. También dedicó su vida al trabajo municipal. Un saludo grande para los empleados municipales hoy en su día. Hoy es el día del empleado municipal. Por eso ayer decíamos que no hay recolección de residuos. Atento a no sacar la basura. Hoy no hay recolección de residuos. Bueno, Ismael Monsalvo me decía ayer que escucha a él y la señora escuchan el programa. Y me hacía una crítica. Todas las críticas sean bienvenidas, ¿no? Siempre, mientras sea con respeto. Pero me decía que la crítica era con respecto al nombre del programa. Porque en algún momento estaba bien, me dice, saliendo al campo. Claro. Y ahora me dice que el programa tendría que ser volviendo al campo. Por el horario tendría que ser volviendo al campo. Bueno, son esas cosas que pasan. A veces la vida te lleva a eso. Y ya vamos una horita por lo menos vamos a correr. Una horita por lo menos para adelante vamos a correr. Sé que los tiempos de la gente de campo no son los mismos tiempos que los nuestros. Es una realidad. Así que 45 años me dicen, 45 años trabajando en el municipio, Ismael Monsalvo. En realidad le voy a devolver, aparte de las felicitaciones a Ismael Monsalvo, le voy a devolver 45 años de cumplimiento de horario. De cumplimiento de horario. Hay que aguantar 45 años cumpliendo horario. Y de esos 45 hay varios que trabajó. En lo personal no me puedo quejar porque la vez que me tuvo que atender me atendió re bien. Así que no hay problema. Bueno, un saludo para Ismael Monsalvo y su señora. Me imagino, porque alguna vez hablamos, la que menos alegre estaba con esto de que se jubile Ismael era su señora. Porque decía, ¿cómo si antes nos costaba bancarnos que estaba un rato, te imaginas estar todo el día en la casa? Suele pasar. Hay un amigo, adiós, un amigo de la casa también que anduvo con nosotros, que está acá.
No me puedo comunicar, no le entra el mensaje al amigo que me dijo que va a llamar, que llame nomás. No, porque le mandé mensaje, le contesté a través del mensaje que llame nomás, pero no le entra el mensaje, así que si está escuchando la radio, José, si cuando quieras, bienvenido sea y salimos al aire y charlamos, no hay ningún tipo de problemas. Mañana cumplen 35 años de casado. Mónica e Ismael. Sería lindo, ¿no? Hacer una evaluación. ¿Quién aguantó más? ¿Cuál de los dos aguantó más? Porque pasa. Sí, estoy casi seguro que es Mónica la que más aguantó en estos 35 años. Estoy casi seguro porque esos 35 años aguantarla a Ismael. No, un amigo Ismael, un amigazo, la verdad. Felicitaciones. Bueno, decíamos, lo prometido es deuda. Vamos a charlar con un amigo de la casa que está en la coordinación de esto que se viene para Cazadores Correntinos, el primer encuentro, pero él va a estar no va a dar todos los detalles. Estamos en comunicación con José Alegre. Hola José, gracias por llamar, gracias por estar en el programa, gracias por escuchar el programa. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Hola José, ¿me escucha? Sí, Miguelito. Hola. Te escucho. Ahora escuchamos perfecto, ahora escuchamos bien. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Miguelito. Alegre te habla de acá de Espinillo. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Me decía que estaba arreglando apero para el domingo. Contanos un poquito de que lo que se viene. Sabemos que está dentro de la coordinación de esta fiesta de cazadores. Es así, Miguelito. Sí, acá estamos arreglando algunos aperos para el domingo, si quieres, para la primer fiesta de la tradición que se ha organizado en Cazadores Correntinos. Estamos coordinando con Tomás Álvarez, pero siempre bajo la dirección de Gustavo Dante Romero, el interventor de Cazadores. Claro. La idea es comenzar tempranito el domingo, si Dios quiere. Para las 9 de la mañana hay que estar concentrado en el galpón ferrocarril, en el antiguo galpón ferrocarril de Cazadores Correntinos. Ahí va a ser el lugar de concentración de todas las agrupaciones, todo aquello que quieran desfilar. Te aclaro y a la audiencia también, que toda persona que quiera desfilar ese día, participar del desfile, es un desfile abierto, no solo para las agrupaciones. Ajá. Todo aquel paisano que se anime a ensillar un caballo, siempre y cuando esté en condiciones, está hecha la invitación. El desfile es un desfile abierto, se empieza a las 9 de la mañana, se comienza por las calles del pueblo, se hace un pequeño paréntesis ahí en la Plaza del Esquilador, que sería 9:30 más o menos, y se hace el izamiento del pabellón nacional ahí. Bueno, José, contame ya vamos a ir con todos los horarios, todo, vamos a continuar con eso, pero contame de dónde surge la idea de hacer esto que ojalá sea un éxito, y a mí ya me parece que como idea es muy destacable. Mira, esta idea nace este año en el mes de enero. En el mes de enero nació esta idea en las charlas que tuvimos, que siempre se hace todos los años. Se hace una charla previa. Yo vengo trabajando para el Festival del Esquilador en la parte de organización, de coordinación, mejor dicho, animación del desfile gaucho vamos a ir un poquito atrás, vamos a ir al desfile del Esquilador. Bueno, ahí me dice Cacho, estábamos ahí reunidos y me dice Cacho, bueno, dice a todo ahí, me gustaría tener otra fiesta en Cazadores que sea para Cazadores. Una al comienzo de año y otra antes de fin de año, algo así.
Y bueno, se nos ocurrió la idea de tirarle el día de noviembre. Y dice, bueno, listo, está, ni un problema, vamos a trabajarle así. Y bueno, terminó toda la de El Esquiador, que fue un éxito este año también. Y de ahí seguimos charlando con Cacho y con este muchacho Álvarez. Y bueno, fuimos proyectando ahí hasta que en el mes de agosto don Álvarez tenía una fiestita, una privada que hace siempre él, y terminamos esa y ahí sí nos enfocamos de lleno a la del, ya le pusimos fecha y ya dijimos esto y esto vamos a hacer, esto no, y ya comenzamos con esa idea, y ojalá que sea un éxito, porque Cazadores se merece también. Sí, sin ningún tipo de duda, y eso que es abierto, que el que esté en condiciones y se anime, también es interesante, porque por ahí hay alguien que por cuestión de tiempo o por diferentes motivos no puede ser parte de alguna agrupación. No hay ningún problema, prepara su caballo y puede participar, ¿no? Sí, Miguelito, la idea es esa, Miguelito, porque yo siempre tengo en cuenta, yo vivo de la actividad rural, yo trabajo en el campo y me cuesta una fortuna hoy en día poder comprar calza nueva para mi caballo, ropa nueva para mis hijos que quieren desfilar, mis nietos, eso todo, y ni hablar, viste, de la demás gente, viste, que te sale una fortuna, y bueno, la idea es darle la posibilidad a la gente que trabaja en el campo, que yo conozco hoy en la actividad, y darle que sea la fiesta auténtica del gaucho. Para mí ese es mi objetivo, ¿viste? Un desfile abierto, porque no estamos en condiciones a vestir todo, siendo agrupación, viste que hoy es muy exigente las agrupaciones con el tema de la vestimenta. Claro. Y te sale una fortuna, viste. Sí. Entonces, la idea mía, nuestra, mejor dicho, de los tres, porque estamos trabajando únicamente los tres, Dante y don Álvarez y yo. La idea es hacer ese tipo de desfile, el auténtico peón de campo, el que quiere venir vestido de peón con la ropa indumentaria, la del auténtico peón, puede hacerlo con lazo en el tiento, porque esa es la actividad de la tradición. La tradición, esa... Hay un montón de cosas que se implementa a la tradición, que son costumbres de antes, ¿viste? Y el campo, lo relacionado con la actividad rural, está relacionado con el tradicionalismo. Me gusta y me interesa particularmente eso que está diciendo José, porque es lindo ver la gente vestida auténticamente de campo, inclusive con tirador, con guardamonte, con cómo se trabaja, porque por ahí vemos al trabajador rural los días sábados, por ejemplo, en el centro, que viene a hacer sus compras, pero ya viene, está bien, de bombacha, boina. Claro, es una realidad, y sin embargo el trabajador expresa su actividad vestido de otra forma, y es interesante que alguno, el que no está muy allegado al campo, sepa cómo es realmente el trabajo de campo, ¿no? Por lo menos la vestimenta. Claro, esa es la idea, Miguelito, esa es la idea, hacer algo distinto a los demás, sin desmerecer los otros desfiles que se hacen, viste que el que tiene un arreo de plata y oro lo puede hacer, pero viste que a veces se dificulta mucho un poco, ya el que no tiene no quiere participar, claro. No, mis calzas no está al nivel del tipo de arreo que se usa, son muy exigentes en parte, viste, pero en este caso acá en Cazadores, que venga el auténtico gaucho, que trabaja todos los días, que pone el reloj a las 4 de la mañana y hasta las 9 de la noche anda a caballo. Esa es la idea, ¿viste? Valorar gente de campo, porque el campo es el motor, y tener que vivir, trabajar en el campo para saber lo que es, para poder hablar de un peón de campo. Pero totalmente de acuerdo. Con el lazo, como decía, el lazo en los tientos, decime,
En tu caso particular, ¿el lazo es de trenzado, de tiento o ya de los nuevos, de los modernos, estos plásticos? Y yo me jugaría por el trenzado de tiento, voy a lo de antes. Esto, el del plástico ya es algo que se implementó nomás ahora para seguridad. No, ¿sabe por qué? Porque eso te dura más para sacar una vaca del barro, para la vuelta a un animal que se te volcó o carrilla en la manga, cosa que hay veces la gente del pueblo no te entiende porque nunca vio lo que nosotros guerreamos. Cuando un animal se estresa en el corral, vos metés un animal estresado en el corral y a la manga por ahí pega el salto, se te tiró boca arriba un animal y para darle vuelta, mira, vos necesitas algo, una soga que sea fuerte. Entonces para eso es el plástico, el lazo de piola, ¿viste? Porque el de cuero hay poca gente ya que trienzan. Sí. y viste, animales pesados, hoy en día cambió mucho la genética de los animales, son animales pesados, viste, que para dar vuelta así o sacar del barro una vaca, viste, que te funde pero en este caso yo me relacionaría más con el lazo de tiento sobre el anca de un caballo. Claro, más auténtico. ¿Y cómo mirá por dónde estamos yendo? Porque a mí me encanta hablar de campo, me encanta, porque yo soy nacido en el campo también, por eso. ¿Cómo te trata la mano el lazo de plástico? Y el plástico el plástico es mucho más bravo que el lazo tensado de cuero de vaca. Claro. No, mucho más bravo, ni el guante te soporta. Claro. Ni el guante te soporta el plástico. Sí. José. Pero ese para el que sabe manejar lazo, yo no aprendí, mira, tengo no sé cuántos años en el campo, nunca aprendí a enlazar un animal, ya no voy a aprender. José, bueno, nos fuimos un poquito, me encantaría, ojalá que me dijiste tu inconveniente, pero en algún momento se va a dar que venga, que tomemos unos mates y que podamos hablar de campo, porque las vivencias, lo que vive, el del pueblo casi que conoce no todo, no hablo de todo, pero sobre todo las grandes ciudades, por ahí conoce lo del campo, conoce en la góndola ahí cuando está la carne, ya viste, para comprar nomás, después lo demás no saben del esfuerzo, sacrificio, todo lo que representa. Algún día le vamos a dedicar, vamos a estar, ya tengo tu número, vamos a estar en contacto y vamos a programar que venga y que nos cuente todas tus vivencias. Me encanta eso, me encanta. Vamos a seguir, para no molestarte tanto con tu tiempo, vamos a seguir con lo que... Molestia, Miguelito, no me molestia, estoy a tu disposición. Bueno, seguimos con lo que... Y perdona a la gente que nos fuimos, estábamos con la programación de este domingo, pero nos fuimos un poquito. Suele pasar. Bueno, quedamos con que arranca el desfile y llegamos hasta... Nos quedamos en el izamiento de la bandera en la plaza. En la plaza, exactamente. De ahí se termina el recorrido por la callecita de Cazadores y se pasa al predio donde se va a realizar el evento ya todo el día, ya es al campito, al campo del espectáculo, como le llamamos nosotros ahí, el escenario. Eso en la pista Altacuaral. Pista Altacuaral. Es sí. cruzando la ruta, vamos a decir, hay que cruzar la ruta. Claro, hablando de la rutita de adentro de Cazadores, de asfalto nuevo, hoy es ruta con asfalto, está todo señalizado, un asfalto espectacular. Qué lindo. Y el predio del asfalto te queda, no sé, 150 metros está. Sí, bueno, es por la gente que por ahí alguno no conoce, pero de todas maneras, bueno, yo sí conozco, estuve en la pista Altacuaral, pero... Sí, por ahí un caso pero no estamos con la confianza plena de que no va a llover, va a ser un día espectacular, pero si por ahí en una de esas, viste que todos dependemos de Dios, lo que estamos sobre la tierra, cae un chaparrón en el asfalto, poder salir tranquilamente, hasta poder andar por las calles de Cazadores, por todo ripio, tubo, alcantarilla, está todo hecho una ciudad, Cazadores. Bueno, mejor y ojalá que siga progresando, porque la gente de Cazadores y de la zona, no solamente los de Cazadores, sino los que pasan por ahí, se merecen también que
poder disfrutar de esas condiciones, ¿no? O sea que no vamos a entrar en esa, José, pero me acuerdo cuando llovía, era bravísimo el tema de poder. Sí. Bueno, vamos a seguir con el Sí, tema del... sí. Te decía que ingresan al predio y de ahí se hace una vuelta al predio, una vuelta en el predio, ahí toda la gente de a caballo. Me gustaría si por ahí alguien tiene un dron, mira, se me ocurrió una idea de hacer una filmación de arriba, una toma aérea con un dron y que alguien lleve a un video y que esto se difunda a nivel provincial o nacional hasta donde llegue. Sería bueno hacer una filmación de toda la gente, porque me estoy imaginando que va a haber muchísima gente de a caballo, porque por la zona es una zona rural. Claro. Dependemos todo del gente de a caballo, el tipo de caballo, y bueno, ahí se hace una vueltita y ahí sí ya comenzamos con las pruebas de rienda, que vamos a hacer. Arrancamos primero con la sortija, con la carrera de sortija, Sí. Terminamos la carrera de sortija y vamos a la prueba de rienda de menores, de 14 años para abajo. Ajá. Previa presentación de su documento tiene para porque por ahí viste que algunos es chiquito pero ya es viejito, ¿viste? Así como yo también. Sí, pues. Y terminado la categoría de menores pasamos a la ronda de mayores, siempre hablando en prueba de rienda. Sí. De ahí se cortaría, hacíamos un pequeño paréntesis en el medio, que ya estaríamos entre 12 y pico, 1 del mediodía, y ya hacemos el almuerzo ahí en ese intervalo. Viste, la gente que quieran traer un pedazo asado, un cordero, un chorizo, dice, ¿puedo hacer un jueguito acá? Puede hacer un jueguito, trae. Igual va a haber un servicio de cantina. Van a estar funcionando 2 cantinas, pero es para comodidad de la gente, que no vayan a pensar la gente que una cantina va a vender más caro que la otra. No, las dos van a estar de acuerdo y va a estar funcionando 2 cantinas para comodidad, para que no se acumulen tanta gente en la cantina. Claro, sí. Estamos creyendo que va a haber mucha gente. Claro, mejor. Y trae su asadito y hace su jueguito, trae su leñita y hace su jueguito ahí y después, bueno, a la tarde tener los pastelitos palmate, pasta sola, masa dulce. Y nosotros continuamos en el campo con la empresa, que seguimos la categoría de prueba de rienda. Una vez culminada ese 15, está puntual la categoría del broche de oro, que le llamo yo broche de oro, con 30 montas, eso ya hablando jinetear. Ajá. En 15 monta en pelo y 15 monta en cuero tendido. De ahí terminamos esa y vamos me comí, disculpa Miguelito y disculpen la audiencia, Sí. que en el intervalo del mediodía se está presentando el ballet de cazadores correntinos. Ojo ahí, porque ahí está el ballet de cazadores, viene a ganar un premio importante en Yapeyú. Mira. Este ballet de cazadores está haciendo cosas grandes. Mira que es chiquito el pueblo y anda haciendo cosas grandes. El ballet de cazadores tiene un premio importante, ya participó en Yapeyú y fue ganador ahí. Estuvo, no sé qué puesto tuvo, pero estuvo un premio para cazadores de Vinde. El ballet de cazadores se va a estar presentando en el paréntesis del mediodía. Sí. Eso es lo que está programado. Sí. Y bueno, te hablaba, disculpa que retrocedí un poquito. No hay problema, pero es interesante para saber, porque ahí mientras se hace la digestión, miramos el ballet. Para que vaya pasando el asado, un bailecito. Claro. Bueno, una vez culminado la categoría de broche de oro, vamos a hacer la carrera del cuero. Carrera de cuero. Estamos pensando de dejar los 8 clasificados en la prueba de tambores para ese intervalo después del broche de oro, los 8 clasificados, los 8 últimos que lleguen a la final de la carrera de tacho, deja para después del broche de oro, para que darle un descansito a los caballos. Volvemos a armar todos los tachos y ya clasificamos los 8 hasta la final, y ahí hacemos la carrera del cuero. Está bien.
Bueno, José, la verdad que después viene el festival, viene la música. Claro, cierra con un festival que ahí está los paisanos del chamamé. Está Julio va de Solari, Mariano Ilosa, Sí. en cumbia y chamamé, Los Ángeles de la Bailanta, como le llaman. Y bueno, estaremos animando ahí la fiesta con David Gómez, que viene de Sauce, que viene invitado David Gómez, y Hernán Sosa, un chico que está andando bien, está dando mucho que hablar en la parte de animación de jineteada, y también lo invité a Hernán. Viene Hernán también, va a estar en horas tempranito, y vamos a estar nosotros los tres como animadores del evento ese. Pero todo aquel paisano chico, ya que la juventud hoy por hoy se está volcando un poco al tradicionalismo, que se anime a decir un verso, tocar la guitarra, sacando muchachos Leiva, que tienen el hijo también, que cantan juntos, van a tener la posibilidad en el escenario, tienen para divertirse. A todos le vamos a dar cabida, porque de eso se trata. Claro. El tradicionalismo, ¿viste? Aquel que se anime a hacer un verso, tocar la guitarra, cantar un chamamé, una milonga, un balseado, me avisa, y ahí en el escenario no hay ningún problema. Claro. Ahí estamos con el amigo Rufino Acuña también, siempre que aportando su granito de arena. Él también vamos a estar adornando el escenario, si Dios quiere. Seguramente va a estar el amigo Gregorio Acuña, mi amigo personal, compañero de Colimba. Lamentablemente te tengo que decir que es mi cuñado ese. Sí, ya, sí. Dice que eso no se elige, sino viene nomás como... Es lo que viene, ¿viste, José? Es lo que viene nomás. Un gran amigo Gregorio, que siempre nos ve muy bueno. Hicimos la Colimba juntos, ¿sí? Nos vamos a decir la edad que tenemos, ¿viste? Sí, no, pero ya me imagino, ya con decir que con la época que hace que dejaron de hacer la Colimba, no te puedo imaginar. Y fue en la guerra de Malvinas, ¿viste? Ahí ya la gente puede sacar las cuentas. Sí. Bueno, José, la verdad que fue un placer. Si te quedó algo, no hay ningún problema, lo puedes hacer en este momento, y si no, agradecerte por tu tiempo. Lo de la entrada, Miguelito, casi me olvido, lo de la entrada es totalmente libre y gratuita, porque es una fiesta que hace la Municipalidad de Cazadores. Es la primera fiesta de la tradición que hace la Municipalidad de Cazadores, una fiesta totalmente gratis. La entrada es gratis, así que para toda la gente que quieran concurrir el domingo, pueden traer su gaseo, una carpita, una lona, un nylon, armar su carpita ahí con la sombra, porque en ese por ahí carecemos un poco de sombra. De sombra, sí. Estamos intentando recién comenzar con eso, y bueno, hoy me toca a mí, no sé ya si la fiesta continúa, la idea de continuar, bueno, el año que viene se verá a quién le toque coordinar la fiesta. Claro. Bueno, eso es muy importante. Recordemos que entonces para todo aquel que quiera ir a participar, a ver, a disfrutar de un día de la tradición, es totalmente gratis. Eso es importantísimo, más en esta situación en la que estamos atravesando los argentinos, ¿no? José, te agradezco un montón. Espero que en algún momento vengas y por ahí se ponen de acuerdo, viene con tu cuñado, viene y charlamos y nos cuentan sus vivencias. No, esa hace imposible, no nos llevamos de acuerdo, no nos vamos a llevar nunca tampoco ya con el cuñado. Pero, él está un punto más arriba, nada que yo ya soy inferior a eso. No, agradecerte a vos, Miguelito, por darme la oportunidad, y un saludo ahí a los chicos de la radio Marquito, que es Malabares. Yo cuando está Marquito ya sé quién está de turno en la radio, porque viste, Marquito te hacen Malabares el programa. Manos brujas. Sí, no, pero tengo un corte de pelo que me debe Marquito ahí, que tengo que ir a cortarle el pelo a Marquito. ¿Y será que se va a dejar cortar? Se mandó una de Cowboy el otro día Marquito y me dibujó la charla, y tiene esa deuda pendiente. Bueno, José, muchas gracias, muy amable, un abrazo grande desde la distancia, y espero que salga todo bien. En una de esas, por ahí me animo, preparo el termo al mate, una silleta, y
me voy a disfrutar un rato con ustedes. Estamos, Miguelito, será bien recibido, Miguelito. Un abrazo grande a vos, tu programa, todo que es escuchadísimo, y bueno, ya vamos a hacer lo posible de llegarnos a tu programa. Ojalá que siga por mucho tiempo ese programa, que es muy útil. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguelito. Chao. ¿La cual? José. Sí. Acá me pide Marco, no sé, viste que para que las deudas que tienen ustedes, unas glosas para cerrar la nota. ¿Glosa o verso? Porque algo de todo, mira, ahorita está tan fea el asunto acá en el paraje y en la Argentina, que algo de glosista, de verseador, de payaso. Algo que tenga, escuchá, José, algo que tenga que ver con el programa Saliendo al Campo. Ahí me mataste porque no soy de improvisar yo. Bueno, no importa, lo que tenés, lo que tenga. Bueno, mira, Miguel, Marquito ya está dibujando el programa. Sí. Quien dijo que el gaucho ha muerto, pocos son los que hacen patria. Pocos gauchos lucen rastras, muchos andan de pantalón. Es raro ver al varón ropa gaucha andar luciendo. Digo yo que esto comprendo que ha muerto la tradición, porque desde otra nación el gringaje está invadiendo. Yo he visto bombacha y bota, sombrero, rastra y facón, porque de mi condición la sangre gaucha borbota. El gaucho dio gota a gota su sangre, luchas atrora, soñando una nueva aurora, por eso gritarles quiero. Si en la lucha fue el primero, ¿por qué es el último ahora? El canto del gaucho han dejado muy atrás, y de manera que al abrirse las tranqueras entró el bullicio importado, siendo el gaucho que ha luchado muerto de hambre y mal herido, y con el solo testigo de darnos la libertad. Si hoy primero no está, no lo echen al olvido. Al gaucho voy a cantar sin ignorar el pasado. Él dejó hijo y mujer y peleó a lanza y facón. Por defender mi nación perdió su familia entera. No dejen que el gaucho muera, que es matar la tradición. Gracias, Miguelito, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Te emocionan las palabras de José Alegre. Gracias, José. Marco, si le parece cortito, porque tengo unos mensajes que seguramente son mensajes de audio y no puedo escuchar. Hay gente que sabe radio y me manda audio. El tren ya se aleja y en él se va yendo con rumbo lejano. Y yo que me quedo mirando el pañuelo que vas agitando. Qué triste momento al ver que te alejas, quién sabe hasta cuándo. Y ya no seremos aquella pareja, supimos llevarnos. Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, volvé junto a mí. Beatriz, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo siento morir. Volver, así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz. Te fuiste aquel día, siempre te di todo, cariño, familia y mil cosas más. Ahora ya es tarde, te solté la mano. ¿Serás para siempre tal vez en mi vida?
Un recuerdo triste, pero nada más. El tren ya se aleja y en él se va yendo con rumbo lejano. Y yo que me quedo mirando el pañuelo que vas agitando. Qué triste momento al ver que te alejas, quién sabe hasta cuándo. Y ya no seremos aquella pareja, supimos llevarnos. Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, volvé junto a mí. Beatriz, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo siento morir. Volver, así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz. Saliendo al campo. En la parte musical escuchábamos a Vera Monzón. Adiós Beatriz se llama el tema que escuchábamos. Hay alguien que me solicitó el tema de Beatriz, no sabemos si exactamente es ese, pero bueno, gracias Marco por el tema musical. En la parte final saludo a alguien que nos escucha todos los días, un amigo de la radio, Agustín Lona, un amigo, un abrazo grande para él. Estamos llegando ya al final de este programa de la semana, día viernes. Seguramente ya mucha gente se está preparando para disfrutar. Ojalá que esto de Cazadores me entusiasmó, la verdad que me entusiasmó con lo que nos contó José Alegre. Gracias a Isidro Moscarela también, que indudablemente no estaba escuchando la radio porque me mandó un mensaje audio, pero ayer fue el día del periodista deportivo, así que bueno, gracias por el saludo y lo voy a hacer llegar a todos a todos mis compañeros de trabajo. Isidro Moscarela tendría que venir a contarme acá su vivencia, porque nacimos y nos criamos, tuvimos un tiempo largo de la vida juntos en el campo y bueno, que se venga a acordar seguramente cuando nos bañábamos en el arroyo, salíamos más embarrados que antes, pero bueno, ojalá algún día se anime y venga a hablar y cuente también, porque los que lo conocen lo ven muy de pintita por ahí, pero nació en el campo también, A todos, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias Marquito, que tenga un buen fin de semana, que la pase bien. Si la pueden pasar en familia, mucho mejor. Cuídense mucho, la vida es hermosa, no hay que desaprovechar momentos. Cuidándose seguramente van a ser mejores los momentos de vivencia. Gracias a todos, que Dios los bendiga, buen fin de semana. El lunes, Dios mediante, nos estaremos reencontrando minutos después de la hora 8, cuando digamos Saliendo al Campo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo.